Pues muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 1 de agosto de esta temporada 2023, les presentamos el programa titulado Ayotzinapa, Democracia y Derechos Humanos. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Javier Hernández García. Él es integrante del Frente de Pueblos Indígenas y Colonias contra la Minería por Metales allá en el estado de Morelos. Y en el bloque del comentario, el tema Ayotzinapa, el límite de la democracia liberal. También tenemos en el bloque de Cherry TV el tema de a un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso del Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y por último, en el bloque de la entrevista, tendremos la participación de dos compañeras, Guadalupe y Paula, con el tema la convocatoria de la tercera Escuela General de Derechos Humanos allá en el estado de Puebla. Nos van a platicar cómo ha sido la experiencia y también lo que estamos ofreciendo allá en el estado de Puebla en materia de capacitación en derechos humanos. Y bueno, pues vamos a dar las buenas noches a Javier. Javier, si gustas prender tu micrófono y tu cámara y para poder iniciar con la entrevista. Y por lo pronto, pues nos vamos con el intro de la denuncia. Bien, pues ya estamos de regreso en este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Escríbanos desde qué estado, desde qué ciudad o país nos está escuchando en esta serie radiofónica que ya llevamos prácticamente casi 3 años con este esfuerzo. Y bueno, pues vamos a darle las buenas noches, Javier. Parece que no nos está escuchando Javier, ahí ya lo vemos conectado en el Zoom, pero no tiene imagen ni micrófono. Ya le mandé mensajito ahí por el Facebook, pero creo que no me contesta. Y no vaya a ser con esto, con las aguas que también se le haya ido la luz, como me pasó la semana pasada. Ustedes recordarán que estaba ya bien emocionado cerrando una entrevista y ¡fum! Se fue la luz y pues me fui de todo el programa. Entonces vamos a ver, ya lo están tratando de conectar. Javier Hernández García está en su Facebook, así está mi compañero, ya le están hablando, a ver si podemos ahorita conectarlo, ¿no? Mientras pues vamos discúlpame Javier, vamos a dar paso al comentario mientras a ver si arreglamos este asunto, porque no los estoy escuchando yo y a lo mejor ustedes sí, mi internet a lo mejor está muy chafa, pero vámonos Adolfo con el comentario mientras arreglamos este asunto con Javier. Gracias, Héctor. Bueno, pues para comentario es Ayotzinapa, el límite de la democracia liberal. El 26 de septiembre de 2014 es una fecha emblemática más que se suma a la larga lista de fechas que conmemoramos como resultado de la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano. 2 de octubre de 1968, la masacre de Tlatelolco. 10 de junio de 1971, la matanza del Jueves de Corpus, también conocida como el Halconazo. 22 de diciembre de 1997, la masacre de Acteal. 28 de junio de 1995, la masacre de Aguas Blancas. 7 de junio de 1998, la masacre del Charco. 26 de septiembre de 2014, Ayotzinapa. ¿Qué es igual en el caso Ayotzinapa con respecto a los otros casos? La respuesta es simple: la impunidad como política de Estado para proteger al ejército. ¿Qué es diferente con respecto a los otros eventos? El nivel o grado de impunidad. En el mensaje final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentado el 25 de julio de este año, se hace un recuento de las fases que ha tenido el acompañamiento internacional y de la respuesta del Estado en estas diferentes etapas. También recuerdan que no es gracias a la voluntad política del Estado que se formó este grupo de apoyo especializado internacional,
sino como producto de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque ya no se menciona, dicha medida cautelar fue aceptada por el gobierno ante el costo político generado por el amplio movimiento social que de manera solidaria clamaba en las calles por la aparición con vida de los 43 y por la justicia. Es gracias al trabajo del GIEI que se puede demostrar científicamente lo que todos ya sabíamos, que la verdad histórica era una mentira creada conscientemente por el gobierno mexicano con la intención de proteger a los responsables, al ejército, siempre al ejército, como en todas las masacres anteriores que mencionamos al inicio. Proteger a los perpetradores, al ejército, porque como siempre ha sido, obedecen las órdenes de quienes a través de la democracia liberal ejercen el poder. Es esta institución, el ejército, la encargada de implementar los mecanismos necesarios de espionaje, vigilancia y control social mediante el terror para implementar y llevar a cabo la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano, cuyo objetivo ha sido siempre y lo sigue siendo eliminar y cuando es necesario físicamente a la disidencia social. Personas como cualquiera de los que nos leen o escuchan, que también como nosotros estamos profundamente convencidos de que la política y la democracia debe tener como centro el respeto a la dignidad humana y no, como lo ha sido desde la Revolución Mexicana, el interés por despojar y acumular la riqueza que produce nuestro trabajo. Y por ello el título de este escrito: mantener la impunidad es el límite que la democracia liberal impone para protegerse a sí misma. Es decir, no importa el color o sesgo político en el poder, la impunidad será impuesta más o menos, según la voluntad política del gobierno en turno. Por ello, en el mismo sexenio que ocurrió la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Ayotzinapa, con un gobierno de derecha, la salida política para protegerse fue la creación de la mentira histórica. Ahora, con un gobierno socialdemócrata, la voluntad política tiene un límite, y este es defender a los encargados de proteger a la democracia liberal. No importa si el gobierno es más o menos democrático, lo liberal está por encima de la misma democracia. En este gobierno, el mismo GIEI lo reconoce. Hubo por parte del gobierno mexicano mayor voluntad política, pero también lo señalan. Incluso esta voluntad choca con la necesidad de mantener la impunidad por parte de las instituciones que sabemos son las responsables. La lucha constante, ininterrumpida por parte de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa y quienes de buena fe los han acompañado, alcanzó para arrancarle al actual gobierno, como representante del Estado mexicano, el reconocimiento de que estos hechos son un crimen de Estado. Incluso, a diferencia de cientos de escritos y análisis sesudos que se han producido en estos años por muchos analistas, algunos de ellos hasta con maestría incluida, que en concordancia con la mentira histórica de Peña Nieto encontraban, y aún lo hacen, en el origen de este crimen de Estado al narcotráfico. Y usaban y siguen usando el concepto de macrocriminalidad para darle una salida lógica, que no verdadera, al porqué de este crimen estatal y de muchos otros. Como lo dice claramente el último informe del GIEI en la página 285, que si uno lo dice nos acusan que hacemos análisis desde el muro de Berlín. Voy a citar: la organización criminal está integrada por personas y aparatos institucionales que se desviaron de la legalidad para desaparecer a los estudiantes, para lesionar y agredir a los estudiantes de Ayotzinapa y la población de Iguala, Mezcala, Santa Teresa, para atacar a menores de edad como lo eran algunos de los muchachos de los avispones. Asimismo, sirvieron a intereses criminales, lo que hace que todavía deban investigarse de manera profunda quiénes de estas estructuras ordenaron y participaron de esos hechos. En este caso, resulta muy indicativo del nivel de red que existió y existe en este momento y que hoy impide incluso que posibles testigos puedan hablar. La red criminal pervive y tiene sus contactos en las instituciones. Y esto, aunado a procedimientos ilícitos de la PGR en su momento, ha garantizado la impunidad y la reproducción de las actividades criminales que alimentan esta economía criminal y mantienen la red. Ahí terminó la cita. Pero no están hablando de una red de macrocriminalidad creada por el narcotráfico, que como siempre dice el Estado y sus defensores, contamina las sacrosantas instituciones. Tampoco está hablando de un poder criminal no estatal que disputa territorio y control económico y político al Estado,
o de un supuesto Estado paralelo que converge y se entrelaza con el Estado formal para reprimir. No, dice que, y otra vez lo repetimos para que quede claro, cito nuevamente, la organización criminal está integrada por personas y aparatos institucionales. Más adelante dice que sirvieron a intereses criminales y termina diciendo que esta red de macrocriminalidad, que en el caso Ayotzinapa resulta muy indicativo del nivel de red que existió y existe en ese momento, y que hoy impide incluso que posibles testigos puedan hablar. La red criminal pervive y tiene sus contactos en las instituciones. Incluso desde la página 103, el GEI nos dice, con base en la ciencia y no en la creencia, que uno de los factores que facilitaron a la desaparición forzada de los 43 es, vuelvo a citar, la visión contrainsurgente de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que conlleva un estigma, es decir, una marca moral negativa asociándolos a guerrilla o revueltas, y que se muestra en el nivel de información de servicios de inteligencia del ejército, el foco de las actividades de inteligencia centradas en sus movilizaciones, asambleas y procesos organizativos a los que desde la institución militar se asocia con guerrillas en Guerrero desde hace décadas y todavía en la actualidad. Cierro la cita. Y repetimos, por si alguien se resiste a creer en la ciencia y seguir aferrado a su creencia, y todavía en la actualidad. Por estas verdades, el Estado mexicano y su sistema político basado en la democracia liberal, incluso en un gobierno socialdemócrata como el actual, tiene un límite. Las acciones concretas que protegen con un manto de impunidad a los perpetradores, sí, de Ayotzinapa, pero de todas las masacres al inicio enunciadas y de los pasados y actuales crímenes de Estado cometidos en contra de un movimiento social que a ojos del ejército, aceptado por el gobierno en turno, es visto desde la visión contrainsurgente. No podemos irnos sin mencionar la ejecución extrajudicial del indígena náhuatl y miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Gregorio de la Cruz, quien a semejanza de la ejecución extrajudicial en contra del estudiante de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, fue torturado y ejecutado quitándole parte del rostro. Un modus operandi muy Ayotzinapa, cuyo objetivo también es generar terror en las comunidades organizadas de la Huasteca hidalguense y veracruzana. Dicho crimen de Estado fue realizado apenas el 27 de julio pasado en Chapopote, Chico, Veracruz, y también rápidamente, creada la verdad histórica por el Estado, esta vez el gobernador Cuitláhuac, quien declaró, sin ciencia, pero sí con conciencia, contrainsurgente, que se fue de borracho con gente de su comunidad y que ellos lo mataron. ¿Qué le espera al caso? Impunidad, el límite de la democracia liberal. Pero seguimos necios, a pesar de que el Estado nos ve con ojos contrainsurgentes y que cualquier cosa que nos suceda es su responsabilidad, estamos convencidos que solo organizados de manera independiente y con la herramienta de los derechos humanos, podemos alcanzar una vida digna para todos. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias, Paco, por el comentario. Ahí pónganos sus comentarios, qué les pareció este análisis de Ayotzinapa. Ya lo habíamos mencionado pues desde el origen cuando empezaron varios analistas y periodistas a elucubrar, decíamos, hay que buscar, hay que estudiar y profundizar la clave contrainsurgente en esa desaparición forzada de los 43 normalistas. Años después, esa es una de las pues líneas importantes de investigación que reconoce el propio GIEI. Bueno, y vámonos directamente a la entrevista con Javier. Pues muy buenas noches, Javier, y pues platícanos tú que has vivido o vives en una comunidad ahí en el estado de Morelos que ha sufrido directamente el impacto de la minería, una minería que no solamente contamina, explota mano de obra, sino que ha traído pues muchísimos conflictos entre las mismas comunidades. Platícanos, Javier, ¿cuál ha sido la experiencia tomando como contexto la semana pasada, Día Mundial contra la Minería? ¿Qué tal? Muy buenas noches ahí en cabina, buenas noches también a la audiencia. Sí, yo soy Javier Hernández, soy del pueblo indígena de Cuitlama. Y bueno, pues el día de hoy queremos externar con motivo precisamente de que la semana pasada
se conmemoró el Día Internacional en contra de la minería, pues queremos expresar una preocupación, ¿no? En torno al riesgo de que pueda proceder la impugnación presentada por legisladores del PRI, del PAN y del PRD el pasado 8 de junio. De proceder esta impugnación a la nueva ley minera, se corre el riesgo de regresar a la anterior ley y su espíritu de despojo y destrucción en los territorios. También pues queremos enfatizar que el Acuerdo de Escazú, como la Convención Internacional de los Derechos Humanos, contemplan y establecen el principio de progresividad y no de regresión, el cual ampara y protege los derechos ya reconocidos en la legislación nacional y obliga a ponderar la relevancia de su vigencia. ¿Por qué hacemos mención de todo esto? Porque, pues, lamentablemente, las empresas en su especulación de concesiones, pues, capturan la conciencia no solo de los pobladores o de los órganos representativos de los pueblos, sino también de los servidores públicos, de legisladores, y pudiese ser que de jueces y magistrados, ¿no? Es por eso que el día de hoy, desde el Frente de Pueblos Indígenas y Colonias contra la Minería por Metales en Morelos, repudiamos abiertamente la decisión de los congresistas de impugnar una ley que reivindica derechos largamente violentados. Algo que nos indigna es lo siguiente: en su acta de inconstitucionalidad, los diputados argumentaron que hubo violación del derecho de consulta previa de todas las comunidades indígenas, cuando en el gobierno de Salinas, de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, se concesionó prácticamente el 25, el 30% del territorio nacional sin hacer valer la consulta a los pueblos indígenas amparada por el convenio 169 de la OIT. Hacemos mención de esto a raíz de que hace 2 meses, 3 meses, la nueva empresa minera Zacatecas Silver expresó en su página web sus intenciones de ampliar el área de exploración. Actualmente han explorado en Tetlama alrededor de 500, 600 hectáreas. En su totalidad, la empresa minera tiene concesionadas 14,000 hectáreas, que abarcan los municipios de Xochitepec, Temisco, Cuernavaca, Miacatlán y el municipio indígena de Coatetelco, lo cual representa para los pueblos la agudización del deterioro del tejido social, porque lógicamente que al expandir su exploración, expanden la corrupción, expanden la captura de conciencia. Y si el día de hoy hacemos un llamado al pueblo de México, a los pueblos que han sido ya ofrecidas ya como zonas de sacrificio a manos de la minería, a los colectivos que luchan a lo largo y ancho del país, pues para defender esta ley que, si bien es cierto, pues no es la más justa ni la más constitucional, de menos cuerpa derechos que han sido violados por muchos años. Quisiera mencionar algunas cosas relevantes, el por qué pretendemos defender esta ley minera, porque se retira el carácter preferente a la actividad minera. Ya no estará más por encima de las actividades que las comunidades realizan tradicionalmente, como es en el territorio de Morelos, la agricultura, la pesca en la laguna del Rodeo, la laguna de Coatetelco,
el turismo en la zona de Xochicalco, que está a 1 kilómetro más o menos de a donde la empresa pretende abrir los dos socavones, en el Cerro del Jumil y el Cerro de las Calabazas. También establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos, prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, zonas sin agua y donde se ponga en riesgo a la población. Obliga a tener un programa de manejo de residuos y un programa de restauración, de cierre y poscierre. Limita el traspaso de concesiones. Este acto se autorizará si pagan derecho y se cumplen los requisitos de la concesión original. ¿Por qué mencionamos esto de las concesiones? Porque justamente aquí en Morelos ha surgido ese fenómeno. En Morelos las concesiones han pasado al menos por 6, 7 empresas, todas de origen extranjero, la mayoría de Canadá, solo una, tenemos un dato, es de Estados Unidos. Esta nueva ley minera también elimina la expropiación como derecho del cesionario. Separa y diferencia los procesos de exploración y explotación. Bueno, estos son apenas algunos de los derechos o beneficios que esta nueva ley traería a los pueblos de México que hoy están amenazados, que hoy están angustiados a manos de una empresa minera, porque la minería no solo se pretende instalar en Morelos, tenemos la experiencia de varios compas, compañeras en otros estados, Puebla, Guerrero, Sonora, en otros lados, un amigo Roberto en Mazapil, Zacatecas. Entonces, es por eso la razón que hoy hacemos un llamado a los jueces y magistrados, que se ponderen los derechos que la nueva ley minera da a los pueblos, y externamos nuestra exigencia de que se deseche la petición de inconstitucionalidad que presentaron los diputados. Eso es a raíz de toda la situación que se vive en Morelos. Hay un poco de preocupación, mas en cambio no es suficiente para dejar la lucha. Pues seguimos con el ánimo de luchar, porque pues el territorio es nuestro, el territorio está ocupado. En Tetlama, de manera milenaria, ha sido ocupado el territorio, y no pensamos dar un paso atrás. Tenemos que seguir realizando pues actividades, informando, concientizando a la gente, porque no es fácil tener a una empresa habitando tu pueblo, tener a una empresa acechando tu territorio, acechando tus áreas de convivencia social en tu pueblo. No ha sido nada fácil vivir esta situación por más de una década a manos de una empresa y al olvido del gobierno, sea el partido que sea que gobierne. Tetlama ha estado al olvido del gobierno. No han metido las manos, no han hecho lo que les corresponde de manera constitucional. Bien, pues muchísimas gracias, Javier. Muy completa la exposición. Efectivamente es una ley que, digamos, no es la mejor, pero sería un avance respecto a lo que hoy existe. Y pues sí, Francisco hablaba de los límites de la democracia, pues aquí están los límites de la lucha antineoliberal, ¿verdad? Porque con esa bandera antineoliberal, muchos congresistas llegaron a su puesto y hoy pues traicionan prácticamente ese sentido antineoliberal que les dio la gente con su voto. Pues muchísimas gracias, Javier, y pues estamos en contacto. Le decimos a la audiencia que pues es difícil la conexión, fue una llamada telefónica, pero pues hacemos todo el esfuerzo para que todas las voces sean escuchadas. Gracias y buenas noches, Javier. Buenas noches. Pues ahora sí, vámonos con el corte, con la producción de Radio Común.
escuchando Radio Común. Aquí desde el Polo Santo Tomás Ajusco. Estás escuchando. Sonidazo. Estás escuchando aquí, sintonizando Radio Común. Te lo manda un saludo para la Juanita. Radio Común, sí, cómo no. ¡Únale! Radiocomún.mx. La situación de México, programa con un inicio medio accidentado, pero diría la producción, logramos el propósito, la entrevista, el comentario, y pues vámonos con la producción de Cherry TV. Nos entregó un trabajo, una cápsula titulada Un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordarán que ya se va a cumplir el 10 de agosto un año de esta sentencia favorable o a favor de las víctimas de desaparición forzada. Y pues el 10 de agosto vamos a estar en conferencia de prensa allá en el Centro de Comunicación Social, mejor conocido como CENCOS, a las 10 de la mañana, pues para posicionarnos y hacer un balance, darle un informe a la sociedad a un año de esta sentencia, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, y sobre todo quiénes son los que están impidiendo, los que están bloqueando el acceso a la verdad y a la justicia. Y si ustedes ya leyeron el informe de Ayotzinapa, pues por ahí va en el mismo sentido. Y pues bueno, vámonos. A un año de la histórica sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada en el estado de Oaxaca, tras un largo camino de lucha, se han concretado 6 reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! Pues buenas noches, compañeros, agradecemos que permanezcan aquí a la espera de la salida de la comisión. Como les comentábamos al inicio, esta fue la 6ª reunión que tenemos como parte de esta comisión especial de búsqueda, y hoy concretamente podemos decir que se ha ido avanzando. Afortunadamente, como les comentábamos al inicio, se iba a proponer que se entregara ya un plan de búsqueda. La sentencia no solamente recoge la exigencia de una comisión especial de búsqueda, sino la comparecencia de altos mandos militares y la apertura de cuarteles militares. No obstante, pasaron 44 días desde la votación a favor de Edmundo y Gabriel y 54 días de plantón indefinido para que los familiares pudieran tener acceso a la sentencia y esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificara de manera oficial a las autoridades competentes para que en un plazo no mayor de 30 días naturales cumplieran con lo dictado en dicha sentencia. El 13 de septiembre se realizó una primer mesa de diálogo con diversas autoridades, entre los que se encontraban subsecretario de Gobierno Ricardo Ruiz Suárez, directora general de Gobierno Adriana Contreras Vera, director general de la Coordinación Política, Prevención y Buen Gobierno, Zona Norte, Alberto Plata, subdirectora de Análisis Político, Cuautli Ecaid Centeno Ramírez, subdirector de Giras y Reuniones, José Luis Cano Morales, representación de Atención Ciudadana de Presidencia, Gabriel Mejía, secretario de Gobernación, Diana Jaimes y Alberto Sosa Camacho, Comisión Nacional de Búsqueda, Marco Antonio Mayer, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Benit Roufol y Cristian Candy. Ya lo decía en su comentario nuestro compañero Francisco, el motivo de la reunión no fue para la búsqueda, investigación, localización y sanción de los responsables de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, sino para solicitar el retiro del plantón popular ubicado frente a la Suprema Corte,
cada paso que se ha logrado dar hacia la verdad y la justicia por parte de familiares, representación jurídica, organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares ha sido producto más de la lucha popular que de la voluntad política del gobierno federal. Posteriormente se convocó a la primera reunión de la Comisión Especial de Búsqueda por el 26 de octubre del 2022, misma que no se concretó por la inasistencia de la Secretaría de Defensa Nacional y el retardo de más de una hora de la Secretaría de Gobernación, pasándose para el 3 de noviembre, de manera que la primera reunión de la Comisión Especial se realizó 4 meses después de emitida la sentencia. Esta comisión, integrada por representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda, Policía Federal Ministerial, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los familiares de Gabriel y Edmundo, los representantes legales, organizaciones acompañantes, Comité Cerezo México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el maestro Santiago Corcuera Cabetsu y la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta el momento ha realizado 6 reuniones efectivas, de las cuales han derivado los siguientes puntos de trabajo. Como primera tarea se estableció elaborar de manera coordinada un plan integral de búsqueda de la mano de los familiares y organizaciones acompañantes. Por otra parte, se discutió la metodología a seguir para la construcción del plan integral de búsqueda de Edmundo y Gabriel. Familiares y organizaciones acompañantes realizaron una serie de observaciones con la finalidad de remarcar la importancia de tomar en cuenta que se está ante un caso comprobado de desaparición forzada por motivos políticos y que dicha metodología debe estar orientada de manera integral, no solo a determinar la búsqueda de los detenidos desaparecidos, sino también a la investigación y en su momento sanción a todos los responsables, para lo cual se señaló la importancia de requerir información a todas las dependencias involucradas en la comisión de estos crímenes de Estado, como lo son Sedena, la Marina y el CISEN, ahora llamado Centro Nacional de Investigación. Se discutieron los avances de la propuesta de análisis de contexto a fin de integrar un plan que permita conocer el paradero de los 2 luchadores sociales. Este punto se siguió trabajando a profundidad durante la reunión del 13 de abril, donde quedaron aprobadas las observaciones realizadas por las familias y las organizaciones. Para esta fecha se hizo llegar a los familiares un documento en el que se establecía una propuesta para las reglas de operación de la comisión. Sin embargo, el documento no fue aceptado dado que estos lineamientos planteaban la resolución de acuerdos por votación, cosa que contradecía la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de limitar la participación de los familiares y las organizaciones que acompañan el caso. Uno de los puntos fuertes que se ha tratado hasta el momento es la cita de 20 a 25 mandos militares a comparecer sobre su participación en la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. En la última reunión realizada el pasado 5 de julio, después de varias horas de trabajo, se logró concretar un primer plan de búsqueda con acciones concretas y la prospección de uno de los lugares en donde se iniciará la búsqueda de los luchadores sociales. A un año de esta histórica sentencia, la justicia se ha impartido a cuentagotas, pero la lucha constante tras 16 años de mítines, marchas y plantones se han arrebatado una sentencia favorable, una comisión especial de búsqueda y un plan de trabajo para localizar a los revolucionarios Edmundo y Gabriel, víctimas de desaparición forzada. Falta alcanzar muchos derechos, entre ellos el derecho a ser buscado. Ya lo decía Francisco, el tiempo de las víctimas de desaparición forzada, el tiempo de los familiares en su búsqueda y exigencia de presentación con vida, desgraciadamente no es el tiempo de la justicia en México. Por ello, debemos seguir luchando por Edmundo y Gabriel, por Fidencio Gómez Santis y por todas las víctimas de desaparición forzada en el país. Hoy salimos con una propuesta de un primer plan
de prospección de uno de los lugares en donde se va a iniciar con la búsqueda. Y bueno, nos llevamos... Pues ahí está la participación de Cherry TV a un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una producción de compañeros y compañeras, una producción audiovisual. Por ahí sigue la convocatoria para quienes quieran unirse a este proyecto. Y pues vámonos a un corte con la producción de Radio Común. Ya están nuestras invitadas y regresando vamos a iniciar la entrevista. Estás escuchando Radio Común. Radio Común. Bien, pues ya estamos de regreso. Vamos a aprovechar para mandar saludos a quienes nos están escuchando desde Ecatepec, Estado de México, en el Estado de Michoacán, Estado de Morelos, Estado de Puebla, también nos escuchan desde Argentina, Guatemala, aquí en la Ciudad de México, en diferentes alcaldías. Y pues un saludo, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, por compartir en redes si así lo desean. Y también nos manda saludos por ahí Alfonso Tentle, dice felicidades a los hermanos a eso. También le mandan saludos a él, pues abrazo solidario. Hay que recordar que pues su hijo lleva ya casi 20 años de prisión injusta, ¿no? Aquí en cárceles de la Ciudad de México, de esos casos que Gobernación pues no solamente ha hecho caso omiso, sino pues no ha hecho absolutamente nada. Desde acá nuestro abrazo y solidaridad. Y bueno, vamos a iniciar con esta entrevista. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Pues muy buenas noches, Guadalupe, muy buenas noches, Paula. Buenas noches, Guadalupe, si gusta. Héctor. Gracias, Guadalupe. Si gusta prender tu micrófono. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación a participar en este programa que pues ya tiene algún tiempo que venimos siguiéndolo y que nos ha servido muchísimo para aclararnos la perspectiva sobre la situación actual en nuestro país. No, pues gracias a ustedes dos. Vamos a platicar para que sepa la audiencia de esta tercera Escuela General por los Derechos Humanos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, allá en el estado de Puebla. Y pues antes de iniciar, para compartir la convocatoria, quisiera primero preguntarle a Paula, pues cuál hizo su experiencia. Ella es egresada de la Escuela de Derechos Humanos. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué les puedes compartir a las personas que pues no la han tomado, que ven la convocatoria y se preguntan, pues ¿para qué voy a tomar? ¿Qué voy a conseguir o qué voy a aprender de esta escuela general? Bueno, gracias, buenas noches por la invitación. Disculpen, tuve problemas ahorita con mi cámara. Pero pues sobre mi experiencia de esta escuela, la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedora. Me ha permitido conocer pues la temática de derechos humanos a mayor profundidad y también ha sido muy práctica para mí. Bien, pues si quieres, Guadalupe, también hablarnos de tu experiencia
¿Cómo ha sido tu experiencia? Tú también, que no sé si tomaste la primera o la segunda escuela, platícanos cómo te fue, qué es lo que esperabas, qué es lo que realmente pasó en esa escuela. Bueno, pues ciertamente yo empecé a participar porque precisamente me pasaron esta información del programa de miradas críticas. Justamente durante la pandemia, entonces empecé a darme cuenta de que la situación en el país pues no era como la pintaban en los medios de comunicación. ¿Sí? Que había otra explicación, que había otro análisis. Y empecé a involucrarme pues con los temas, la temática que tratan en este programa, y me empecé a interesar en todos estos temas, ¿sí? Y posteriormente me invitan a algunos cursos que también fueron muy fructíferos, y ya en el 2021 empiezo a tomar algunos talleres que se dieron en la ciudad de Puebla, pero de manera muy limitada precisamente por las restricciones de la pandemia. Y pues en todo momento, para mí fue muy positiva la experiencia, desde la forma de organizarse dentro de los talleres hasta los temas que se daban. Sencillamente el análisis de la realidad fue para mí algo muy fructífero, porque cambió mi panorama de cómo ver los problemas que se están dando en el país. Se habla de violencia, se habla de desapariciones, pero no tenía más bien un contexto claro del por qué, ¿sí? Yo no había oído acerca de las palabras de terrorismo de Estado, ¿sí? Yo no había oído muchos conceptos que precisamente en la Escuela de Derechos Humanos se trataron, ¿sí? Posteriormente, bueno, fue una empapada simplemente en la primera escuela, la segunda ya un poco más, incluso empezamos a participar con algunos temas, dimos un taller con nuestra poca experiencia, pero sí lo intentamos participar, y esto pues fue muy enriquecedor, nos retroalimentó completamente a algunas compañeras y a mí, ¿verdad? Para poder seguir dentro de la Escuela de Derechos Humanos. Y ya en esta tercera escuela, pues ya vamos como con más herramientas, con un poquito más de experiencia, pero aún siento que no es toda la experiencia que uno quisiera, porque yo no vengo de un proceso organizativo, yo no vengo de una organización, yo simplemente empecé como solidaria, pero pues sí me ha enriquecido mucho saber sobre los derechos humanos, ¿sí? Quienes violan los derechos humanos, es algo que siempre repito, en muchos programas, en muchos documentos, se dice que todos violamos los derechos humanos, y eso en la escuela, en el taller, pues nos dimos cuenta que no, que solamente es el Estado el único que viola los derechos humanos, ¿sí? Igualmente, bueno, derechos laborales, yo vengo de una jubilación, y bueno, más o menos teníamos la idea, pero hay otros derechos que no conocíamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, los derechos de las víctimas, ¿sí? Los derechos de las mujeres, pues también hay tanta información, ¿verdad?, acerca de los derechos de las mujeres, pero en los talleres de la Escuela de Derechos Humanos, pues nos dieron otra perspectiva mucho más clara, ¿sí? Entonces, pues es de valorar la experiencia que les ha dado al Comité de Cerezo México, pues una experiencia de más de 20 años, como para poder ir reproduciendo estos talleres que yo de principio a fin los recomiendo, ¿sí? Sí, pues muchas gracias, Guadalupe, por tu experiencia. Paola, también platícanos, pues, ¿cómo has visto tú la metodología de la escuela? ¿Ya también te ha tocado dar partes del talleres o apenas te va a tocar dar partes del taller? Platícanos, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se inició? ¿Cómo lo viviste? Y pues sobre todo para decirle a la gente en concreto en qué le puede ayudar
ya sea que esté organizada, que pertenezca a un colectivo o a un movimiento, o que no esté organizada, pero sea una persona que quiera defender derechos humanos o quiera apoyar de alguna manera a la gente que está luchando. Sí, pues la metodología que se lleva a cabo en las escuelas, en la Escuela de Derechos Humanos, es muy práctica, como lo decía mi compañera Lupita, se parte de ese análisis de la realidad y realmente hace que desarrollemos un pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, para mí es la primera vez, me va a tocar impartir o apoyar en los temas de la escuela y pues me siento muy agradecida por eso. Y como decía al inicio, de verdad ha sido muy enriquecedor porque, como decía también Lupita, te disipa muchas dudas. ¿Y qué vamos a ver en esta escuela? Pues aclarar muchas dudas, muchos conceptos, como decía Lupita, y no nada más les va a servir esto a las personas que formen parte de algún colectivo, sino también es de algún colectivo o alguna organización, sino también está dirigida a personas solidarias. Es decir, también te puede ayudar de manera personal si no participas de un colectivo y te puede disipar muchas dudas. En el caso de que participes de alguna organización, te puede disipar esas dudas o te da claridad, más bien te da claridad de esta necesidad de organizarse. Esta necesidad de organizarse y va guiando a los participantes a esa organización, ¿no? Entonces, sí es una escuela que es muy práctica también, es muy práctica, es muy, no solamente vamos revisando temáticas en el papel, sino lo vamos poniendo en práctica en la parte de los temas, ¿no? Eso creo que también es muy importante porque a lo mejor algunas otras escuelas pueden quedarse en esta parte de los libros o de los conceptos y no ponerlo en práctica en sus organizaciones o en sus problemáticas específicas. Bien, pues muchísimas gracias, muy completa de información. Y ahora sí, Guadalupe, pues platícanos, pues cuándo va a ser, dónde va a ser, cómo hacer para que la gente que esté interesada, dónde tiene que escribir esos datos que nos van a ayudar para quienes nos están escuchando y que puedan ser parte de esta tercera escuela. Sí, déjenme decirles que algo que me gustó mucho de esta escuela es que hay gente de todas las edades, ¿sí? Estudiantes universitarios, personas que como yo pues ya somos de la tercera edad, pero no por eso pues nos vamos a limitar a no participar, a no poner un granito de arena pues en esta lucha por la construcción de el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Y eso es algo que me gustó mucho y pues por eso hago la invitación a todo el público de todas las edades de que pueden asistir a esta escuela porque realmente vamos a aprender mucho. Si ya están en un proceso organizativo, pues adelante a enriquecerse. Y si no, como en mi caso, pues aprender y también participar en la medida de las posibilidades para ir construyendo este mejor futuro, esta mejor sociedad que queremos. ¿Sí? Miren, la escuela, los talleres van a iniciar el 20 de agosto al 28 de octubre, con un horario de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Sí? Y pues como dice el cartel, está dirigido a las personas que ya están dentro de una organización, a los colectivos, pero también a personas solidarias, ¿sí?
y a todas las personas que estén interesados en capacitarse en la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Sí? Realmente nos va a cambiar o les va a cambiar la perspectiva que se tiene. ¿Sí? A veces ya tenemos la idea de lo que son los derechos humanos, pero tenemos una definición así media institucionalizada y pues no, vamos a darnos cuenta que los derechos humanos pues se tienen que defender, que derecho humano que no se defiende pues se va a ir perdiendo, ¿sí? Y eso es lo que no queremos, ¿sí? Bueno, el registro es al correo electrónico educacionpuebla@gmail.com, ¿sí? Y ya ahí pues van a enviar ustedes un correo, van a van a dar sus datos personales, a qué organización pertenecen o si no pertenecen, y posteriormente les darán cita para una entrevista que se realizará para confirmar su aceptación o no aceptación. Pero pues eso es de acuerdo a los datos que proporcionen, a los intereses que tenga la persona también para tomar la Escuela de Derechos Humanos. Y ya al darle la confirmación, pues ya iniciaremos el día 26 de agosto. El lugar aún está por confirmar, ya con las personas que se inscriban y reciban su confirmación, pues de asistencia, pues se les indicará el lugar donde se va a realizar estos talleres. Pues muchas gracias, Guadalupe, muy preciso. educacionpuebladh@gmail.com, ese es el correo al que hay que escribir. Y pues, Paola, para irnos despidiendo, pues algunas palabras para la audiencia, para quienes nos escuchan, sobre el por qué tomar esta tercera escuela de derechos humanos allá en la ciudad de... Bueno, los invitamos a participar en esta escuela porque no es necesario que participen en una organización, sino es una formación básica que todo ciudadano debería de tener. Entonces, si no pertenecen a alguna organización o si pertenecen a alguna organización, está abierta para que participen y los invitamos porque es una necesidad de todos conocer la temática de derechos humanos y conocer nuestros propios derechos. Así es que los invitamos, está muy completa esta escuela y bueno, pues los esperamos y escríbanos al correo. Pues muchas gracias, Paola. ¿Algunas palabras finales, Guadalupe? Creo que tu micrófono, Guadalupe. Sí, pues simplemente reiterar la invitación a todo el público para que pues, asistan a esta Escuela de Derechos Humanos en Puebla y que difundan la información para que pues más gente se vaya uniendo. Como decía Pau, esto es importantísimo y que todo ciudadano debería de tener. Si no fuera por eso, no nos hubiéramos enterado que hay ejecuciones extrajudiciales, que hay desapariciones forzadas y sobre todo todas las acciones que se están haciendo para combatir o para defender pues este derecho de las víctimas, ¿sí? Entonces simplemente ayúdenos a difundir, a invitar, a convencer y los esperamos en Puebla. Pues muchísimas gracias, Guadalupe y Paola. Muy buenas noches. Gracias por participar, por compartir pues su experiencia y su tiempo. Y siempre, a veces, es muy cierto, Guadalupe, las personas mayores en la escuela de la Ciudad de México el año pasado, bueno, este año, una compañera de 75 años, y decía, bueno, es que a veces las personas no se atreven o no quieren porque piensan que no es que no les vamos a dar lugar así prácticamente. Y siempre les contestamos que pues a qué edad les dejamos de tarea, a qué edad Hidalgo comenzó la lucha, ¿no? Entonces ahí se las dejo de tarea a la audiencia de que nunca es tarde para iniciar a luchar por este pueblo y por la dignidad pues que nos merecemos.
pues toda la población mexicana. Y pues muy buenas noches, gracias a la producción de Radio Común, gracias a Francisco, a Cherry TV, y nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas, la situación en México, el martes 8, y pues que tengan buen resto de semana. Muchas gracias por invitarnos y buenas noches. Ando un poco afónica, al final lo dije. Buenas noches. Buenas noches a todos.